Hola, soy Hub. En este vídeo vamos a tratar de manera práctica lo aprendido hasta ahora. Vamos a ver cómo funcionan los eventos, las funciones, cómo organizar todo y vamos a empezar a hacer que JavaScript mande a los elementos del HTML. Interacciones sobre ellos, cómo podemos hacer que JavaScript cambie propiedades en un principio de los elementos, cómo poder hacer que cuando hagamos clic sobre un elemento, otro elemento o el mismo elemento cambie la opacidad, el color, la posición, etcétera, y poder empezar a entrar en materia. Ahora veremos de qué se compone el código de JavaScript que utiliza para que JavaScript se comunique con los diferentes elementos del HTML, de qué partes consta y cómo puede acceder a las diferentes propiedades. Primero haremos una parte de explicación y posteriormente entraremos en Sublime para ver de manera práctica cómo lo hacemos. Partimos de un archivo index.html que tiene dos partes, la parte del head y el body. Dentro del head teníamos la línea que comunica con JavaScript y dentro del body teníamos un div, una caja, que en un ataque de creatividad hemos puesto el nombre de cosa, como ID. Lo tendríamos en el body con el HTML, el código HTML habitual. Cuando se ejecutase index.html, al llegar a la línea de script, empezaría JavaScript a funcionar y le podríamos decir que, para empezar, pudiera coger el elemento llamado cosa y modificara la propiedad color de fondo para que fuese de color rojo. Pero si empezamos así directamente, como veremos en la parte práctica, nos dará un error, ya que todavía no ha llegado al body y por lo tanto no sabe que existe un elemento llamado cosa. Lo que tenemos que hacer es meter esta línea de código en una carpeta, en una función, y decirle que solo la abra cuando se haya leído el body. Se lee tranquilamente el body y cuando ya se lo haya leído y sepa qué elementos existen, abre la carpeta, ejecuta la orden que le hemos dicho y el elemento llamado cosa modifica su background color, o sea, su fondo, para que sea de color rojo. La orden de programación de JavaScript que debemos utilizar para ello es document.getElementById y después el nombre ID del elemento que queremos modificar. Está compuesto por una parte fija, que siempre es la misma. Tenemos que tener en cuenta que hay tres letras que están en mayúsculas, que si no las ponemos no funcionará. Y posteriormente tenemos el nombre ID del elemento que queremos modificar. Esta parte que identifica el elemento se separa con el resto del código, que puede ser variable, con un punto. Y si queremos, por ejemplo, modificar una propiedad CSS, pondríamos style. Posteriormente, separado con un punto, pondríamos la propiedad CSS que queremos modificar, la que sea, width, margin, etc. Hay que tener en cuenta una salvedad, que es que aquellas propiedades CSS que de manera original tengan un guión en medio, como por ejemplo background color, que tiene un guión en medio, en JavaScript el guión daría error. Con lo cual lo que hace es quitar el guión y juntar las dos palabras poniendo la primera letra, color en este caso, en mayúsculas. Pero la mayoría de propiedades son sin guión, con lo cual no habría ningún tipo de problema. Y posteriormente pondríamos, después de un igual, el nuevo valor de la propiedad, que si es una propiedad, por ejemplo, opacity, de opacidad, pues sería un valor entre comillas del 0 al 1, si fuese un color, entre comillas sería el nombre del color, etc. También tenemos otra posibilidad que podemos modificar dentro de la parte variable, después del punto, que sería crear un eventos. Si yo quisiera que al hacer clic en esta caja llamada cosa hiciera algún tipo de acción, tendría que poner un evento. Después del punto, la parte variable sería un clic, el evento que yo quisiera añadir. Esto lo he explicado en el vídeo anterior, hay una lista de eventos, podemos poner cualquiera de ellos, y después, separado con un igual, pondríamos el nombre de la función. Y dentro de la función pondríamos toda la lista de órdenes que nosotros queremos que ejecute cuando se cumpla el evento. Vamos a ver la parte práctica. Tenemos un HTML, en esta línea conectamos este HTML con nuestro JavaScript, que en un principio está vacío, y luego dentro del body tenemos una caja, un div, llamado como ID cosa, y que en su interior tiene el texto de cosa que vemos a la derecha. Bien, lo que vamos a hacer es con JavaScript, vamos a cambiarle, por ejemplo, la propiedad de color, para que en vez de un texto de color negro sea un color rojo. Si hiciéramos esto sin ver el vídeo anterior, escribiríamos document get element by ID, aquí le decimos el nombre que se llama cosa. Como queremos cambiar un estilo, ponemos style, luego le ponemos el estilo, el CSS que queremos cambiar, que en este caso es color, y luego le damos el valor del nuevo color, que es rojo. Si esto lo ejecutamos, vemos que no se pone rojo, que da un error, el error no es visible, pero si vamos a inspeccionar, vemos que aquí hay un error y que el error está en la línea número 1. Lo que dice es que no puede cambiar la propiedad style porque no conoce el elemento, no conoce lo que es cosa. Pues bien, lo que tenemos que hacer es añadir aquí una función, meter esto dentro de una función, que podemos darle cualquier tipo de nombre, por ejemplo, inicio, por lo cual a la hora de estar dentro de una función no lo va a leer hasta que yo le diga, y le voy a decir que lo lea cuando la ventana, es decir, cuando la ventana del navegador
se cargue. Cuando se cargue, que lea inicio. Si ahora lo probamos, vemos como que ahora está de color rojo. Vamos a, por ejemplo, poner otra propiedad. Si queremos poner que además el color de fondo tenga pues, otro tipo de color, le ponemos aquí el mismo propiedad, aquí le ponemos style, aquí le ponemos background color, pero como no podemos poner un guión, lo ponemos seguido. Vale, y le vamos a poner, por ejemplo, de color blue, que va a quedar muy bonito. ¿Vale? Y vemos cómo está con el color azul. Pero supongamos que queremos modificar muchas propiedades. Claro, no tenemos que hacer tantas líneas. Podemos ahorrarnos un poquito creando aquí una referencia. Podemos crear una variable que podemos llamarle como queramos, por ejemplo, x. Y le decimos que x es igual a todo esto, para no tener que repetirlo todo el rato. O bien, si queremos cambiarle estilos, puede ser todo esto de aquí. Todo esto de aquí lo metemos dentro de x, con lo cual x es todo esto. Y aquí únicamente tenemos que poner x. Y aquí también x. Y si quiero cambiar más cosas, pues x. Y aquí, por ejemplo, le voy a cambiar el borde. Quiero un borde de 4 píxeles, punteado y de color, pues por ejemplo, verde. Y vemos cómo está aquí el resultado. Pero supongamos que lo que quiero es que esto no cambie al iniciar la página, porque para eso lo pongo en el CSS y me ahorro mucho trabajo, sino que quiero que cambie las propiedades, estas mismas propiedades, cuando haga clic en el propio elemento. En ese caso lo que tengo que utilizar es un evento y dentro de esta función la voy a vaciar. Voy a crear otra función diferente, por ejemplo, llamado cambio color, porque no puede tener espacio. Aquí añado estas líneas. Hay que tener en cuenta que esta función, como no es llamada, nunca la va a ejecutar, y cuando la página ya se ejecute y haya leído lo que hay en el body, que es un elemento llamado cosa, está aquí, pues le voy a decir, oye, cosa. Primero llamo al elemento get element by id y le digo cosa. Mira, lo que quiero hacer es que cuando te hagan clic el usuario sobre ti, quiero que ejecutes una función que se llama cambio color, que está aquí abajo. Con lo cual, estas líneas de aquí las realizará únicamente cuando el elemento llamado cosa sufra un clic. Vamos a ver si funciona. Esto lo guardo, hago clic aquí y cambia el color. Y vemos que funciona muy bien. No olvidaros de suscribiros para próximos vídeos.